Representante Guillermo Rivera, ustedes que han defendido el impulso al marco legal para la paz, ¿cómo entender que si se está abriendo una puerta para la paz, se sigan presentando hechos de guerra, hechos criminales como este que se registró en las últimas horas en el suroccidente de Colombia? Bueno, primero déjeme hacer una precisión frente a lo que acaba de decir el senador. Si bien Clara Rojas le pidió al Senado no aprobar este proyecto de acto legislativo, Consuelo González de Perdomo, que vivió el horror del secuestro, que hoy es representante a la Cámara, no solamente lo votó afirmativamente, sino que le pidió a la plenaria de la Cámara votarlo afirmativamente, justamente porque ella quiere que más colombianos y colombianas tengan la plena seguridad de que no tienen la posibilidad de vivir el horror que ella vivió en la medida en que el conflicto armado en Colombia termine, y consideró ella que este proyecto de acto legislativo contribuía para ese propósito. Ahora, este proyecto de acto legislativo no está pensado alrededor de la coyuntura. Por supuesto que las FARC hoy siguen asesinando, siguen secuestrando, y la fuerza pública está en la obligación de combatirlo, y los jueces y los fiscales en la obligación de condenarlos los primeros y de investigar los segundos. Este proyecto está pensado para establecer en la Constitución unos mínimos que serán desarrollados por una ley de la República cuando las circunstancias permitan advertir que hay condiciones para un diálogo de paz. Mientras esas circunstancias no lo permitan, pues está la norma constitucional ahí sin desarrollar. Esta norma, sin desarrollo legal, no tiene ninguna eficacia. Todo el texto está concebido para que sea desarrollado, repito, mediante una ley estatutaria. Sí. Y existe un parágrafo transitorio que señala que una vez el gobierno active esta posibilidad presentando el respectivo proyecto de ley al Congreso, tendrá solamente 4 años para usarlo. Por lo tanto, el gobierno que lo use, que puede ser este o puede ser uno posterior, Sí. debe tener la precaución de que si va a usar esta llave, no va a tener sino 4 años para ese propósito. Por lo tanto, las circunstancias que rodeen ese eventual diálogo de paz deberán ser lo suficientemente sólidas, o deberá el gobierno advertir la suficiente seriedad en sus interlocutores para usar esta llave, que solamente la puede usar por una sola vez de acuerdo a lo que fue aprobado. Pero ya las FARC habían hecho algunos compromisos, entre ellos habían dicho no volver a secuestrar con fines extorsivos, con fines económicos. Usted, senador Salazar, que es del departamento del Cauca, muy cerca de donde ocurrieron estos últimos ataques, ¿cuál es la realidad que está viviendo en este momento el país y cómo creerle a un grupo que continúa cometiendo acciones de este tipo cuando quiere hablar de paz? Sí, lo primero que quiero decir es que los 4 años son para que el Congreso expida las normas, no para que ahí culmine un posible proceso, simplemente es para que expida las normas, ese es el límite. Yo nunca le he creído a los grupos subversivos. Dijeron que no iban a reclutar más menores hace algunos años, cuando vivía Reyes, y al mes siguiente se reclutaban más menores. Dijeron que no iban a hacer secuestros extorsivos y siguen haciendo secuestros extorsivos. Y no necesitan hacer el secuestro extorsivos. Los comerciantes de Colombia, los ganaderos de Colombia, los empresarios de Colombia están extorsionados, sin necesidad de encartarse con ellos, sin necesidad de estar secuestrados. Sabe el pueblo colombiano, el empresariado colombiano, que son objeto de una extorsión muchos profesionales, por ejemplo, aquellos que trabajan en los campos, como son los ingenieros de la ingeniería. De modo que la extorsión sin secuestro también se da, y también se da con secuestro. Y lo que acabamos de ver aquí en la noche, esta mañana, un grupo de campesinos, inocentes, trabajadores de Colombia, niños en el bus, fueron víctimas de las ráfagas de estos criminales. ¿Cómo creerle a ellos si todos los días nos dan muestras que desprecian y que abominan la paz en Colombia? Sí. Representante Rivera, ¿el gobierno de Juan Manuel Santos cree usted que va a entregarle una carta de paz a las FARC y no una carta de guerra tal como lo está haciendo la guerrilla colombiana? En este caso son terroristas que siguen haciendo acciones, pero el gobierno de Santos ya no buscaría una derrota militar, sino una salida a través del diálogo. Yo creo que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos está combatiendo a las FARC. A los colombianos no se les puede olvidar que fue el gobierno de Juan Manuel Santos el que dio de baja al Mono Jojoy. No se le puede olvidar a los colombianos que el gobierno que dio de baja
a Alfonso Cano fue el gobierno de Juan Manuel Santos. Y casi todas las semanas el gobierno está registrando hechos muy importantes en capturas, en número de bajas frente a miembros de las FARC, de tal manera que el gobierno los está combatiendo y en este momento está apostando por una derrota militar. Ahora, si más adelante hay real voluntad de paz y hechos ciertos, que tienen que ser muy distintos, por supuesto, a los de ahora, pues qué mejor que el pueblo colombiano se ahorre años de guerra. Es que lo que se gasta el Estado colombiano en la logística de la fuerza pública, en el número de efectivos, eso es un dineral. ¿Qué tal que en unos años no tuviéramos que gastarnos ese dinero porque logramos un acuerdo de paz y pudiésemos destinar esos recursos a necesidades tan importantes como las que tienen los colombianos más pobres? De tal manera que yo creo que el gobierno del presidente Santos está combatiendo con firmeza a las FARC, hay hechos que están dando cuenta de eso y ha dicho claramente, y yo le creo al gobierno del presidente Santos, hasta tanto las FARC no den reales muestras, o el ELN, reales muestras de seriedad para un proceso de paz, pues este no se va a iniciar. Y la aprobación de este acto legislativo no significa que un proceso de paz vaya a iniciar. Allí hay unas normas en la Constitución para desarrollarse, sí, senador, en 4 años, pero esos 4 años empiezan a contar una vez se radique el proyecto, y pueden ser usadas solamente por esos 4 años. Por eso yo reitero, tendrá el gobierno, este o el que venga o los que vengan, que ser muy cuidadoso a la hora de usar esta herramienta, porque solamente tendrán un tiempo limitado para hacerlo y de lo contrario perderán la oportunidad, de tal manera que creo que lo que se aprobó está concebido para ser usado cuando existan condiciones reales de paz y hechos que permitan advertir seriedad de los interlocutores con quienes se vaya eventualmente a negociar la paz. Con esto nos vamos a una primera pausa en el programa La Noche. Al regresar, el caso de Edson Páez, un joven universitario que completa 290 días en poder del grupo terrorista de las FARC. Seguimos en La Noche. Pese a que el pasado 26 de febrero la organización criminal de las FARC anunció que renunciaría al secuestro como instrumento de guerra, 4 meses después aún no cumple su palabra. El subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, así lo pudo constatar tras realizar el siguiente reportaje con la madre de un joven universitario colombiano que completa 290 días en poder de las FARC. El pasado 26 de febrero, a través de un comunicado, el grupo terrorista de las FARC anunció que no utilizaría más el secuestro para financiar su guerra. Mucho se ha hablado acerca de las retenciones de personas, hombres o mujeres de la población civil, que con fines financieros efectuamos las FARC a objeto de sostener nuestra lucha. Anunciamos también que a partir de la fecha proscribimos la práctica de ellas en nuestra actuación revolucionaria. Es hora de que se comience a aclarar quiénes y con qué propósitos secuestran hoy en Colombia. No obstante, hace compromiso, decenas de familias en Colombia aún esperan que esta organización criminal cumpla con su palabra. Una de ellas es la familia del joven universitario Edson Páez Serna. Señora Silvia, me gustaría que me relatara, me describiera cómo fue el secuestro de su hijo. Mi hijo el 1 de septiembre, eso fue un jueves, él se dirigió a la universidad a las 6 de la tarde. Esa noche presentó un parcial, lo presentó en grupo, salió del parcial más o menos a las 9:15 de la noche, salió de la universidad, se despidió de los compañeros y él, cuando se dirigió a la casa, nosotros vivimos en el barrio Santa Inés, a él lo secuestraron. Pese a que las autoridades investigan este caso, han pasado 290 días y aún no han logrado dar con su paradero. Silvia Serna afirma que los secuestradores inicialmente se comunicaron con ella y le exigieron por su liberación cerca de $5 millones. Cuando usted entró en comunicación con estos secuestradores, prácticamente con las FARC, ¿qué petición le hicieron? ¿Qué le dijeron ellos como chantaje o qué petición le hicieron para que pues usted pudiera volver a recuperar a su hijo? Cosa que pues hasta el día de hoy pues aún no ha sucedido. Después, cuando ellos volvieron a comunicarse con nosotros, me exigieron, eso fue como a las 9 de la noche que llamaron y me exigieron 10.000 millones de pesos. Ese día hablamos más o menos media hora. Yo les dije que nosotros no éramos personas acaudaladas, que por favor que se informara muy bien, que ellos se habían equivocado, que nosotros somos estrato 3, somos unos comerciantes, que por favor investigaran muy bien porque estaban equivocados. Ellos me dijeron que no, que ellos confiaban muy bien en las personas
a las cuales habían puesto a que nos investigaran. Luego de que usted establece comunicación y varias llamadas con estos secuestradores que le pidieron esa elevada suma de dinero, ¿qué hacen ustedes para lograr persuadir a estas personas que prácticamente los estaban chantajeando? Porque tenían por un lado como herramienta de presión tenerle secuestrado a ese hijo que hasta el día de hoy no ha regresado a la libertad, y bajo esa presión lo que intentaron fue chantajearla a usted. ¿Qué pasó con usted de ahí en adelante? Nosotros, después de haber hablado con él, cuando nos pidieron los 10.000 millones de pesos, hubieron muchísimas llamadas más, hicimos bastantes conversaciones, hasta que llegamos a un acuerdo en que teníamos que pagarle a ellos 200 millones de pesos para que nos entregaran a nuestro hijo. Nosotros pusimos en venta la casa, los vecinos nos decían que no vendiéramos la casa porque pues a dónde íbamos a vivir, que sacáramos un préstamo, pero obviamente ¿quién le va a prestar a uno? Un banco no le va a prestar porque inmediatamente se van a dar cuenta de la situación que estábamos viviendo. Nosotros decidimos vender el negocio que teníamos, un depósito de cerveza y gaseosa del cual dependíamos toda la familia. Lo vendimos y algunos amigos nos prestaron dinero para acabar de completar el monto que ellos nos exigieron, y así fue como nosotros les conseguimos la plata a ellos. Señora Silvia, no es justificable que usted ha tenido que entregar prácticamente el dinero, el producto de lo que ha sido el trabajo de toda la vida de una familia. Usted tuvo que entregar 200 millones de pesos inicialmente, que fue la suma a la que usted logró llegar mediante un acuerdo con los secuestradores para que pues supuestamente le entregaran a su hijo. Quisiera que me relatara usted cómo hizo la entrega de ese dinero en una zona de conflicto, en una zona de guerra, en una zona donde las FARC o el grupo terrorista de las FARC es prácticamente la que pues maneja y sigue ejerciendo control en ese pedacito del territorio de Colombia. ¿Cómo hizo esa entrega de ese dinero? Sí, señor. Nosotros entregamos los 200 millones, nos dirigimos a Mesetas y de allí se le hizo la entrega a ellos. Muy cerca a Mesetas se les entregó al señor Jason. Los 200 millones de pesos se les entregaron en efectivo. Bueno, y ese día entonces, ¿qué le dijeron? Porque si se habían comprometido a entregarle a su hijo, luego de que usted entregara esos 200 millones de pesos, ¿qué pasó? ¿Por qué no se lo entregaron? ¿Qué les dijeron? ¿A qué se comprometieron? Cuando les entregamos los 200 millones de pesos, ellos dijeron que a los 4 días nos entregaban a nuestro hijo, que por razones de seguridad no nos lo entregaban de una vez porque ellos lo tenían muy lejos y tenían que moverlo con mucho cuidado porque habían muchos enfrentamientos. En esa época había mucho enfrentamiento, entonces que ellos eran los que estaban respondiendo en ese momento por la vida de mi hijo, entonces tenían que moverlo con muchísimo cuidado. Y esta es la fecha en que estamos esperando a que nos lo entreguen, y debido a eso yo tuve una reunión con el Zarco Aldinever cerca a Mesetas. Caminé aproximadamente unas 8 horas y me entrevisté con el comandante del frente, que es el Zarco Aldinever, que es el jefe de Jason, y efectivamente él me dijo: sí, señora, yo recibí sus 200 millones de pesos, pero necesito que me consiga 300 millones de pesos más. Yo nuevamente le expliqué a él que nosotros no teníamos dinero, que nosotros acabamos con la plata que teníamos para trabajar, que se la entregamos a ellos porque Edson es mi único hijo y uno hace lo que sea por un hijo. En su momento de desesperación nosotros nos alejamos del Gaula porque ellos siempre nos decían que no teníamos que pagar, pero como estaba en riesgo la vida de mi hijo, yo me alejé de ellos y empecé a negociar muy aparte con ellos. Les entregué la plata y le pedí al señor Aldinever que por favor me entregara a mi hijo, y la respuesta de él es que tengo que conseguirle 300 millones de pesos y que efectivamente ellos se habían equivocado con la información que les dieron a ellos, pero que tenía que pagar. Hoy en el corazón de esta madre todo es incertidumbre. La liberación de su hijo la puso en manos de Dios. Ella humanamente ya hizo todo lo que estaba a su alcance para que las FARC le cumplieran y le entregaran a su amado hijo, y pese a que pagó casi $100.000 por su liberación, hasta la fecha de hoy no se lo han entregado. Bueno, señora Silvia, yo quiero que a través de las cámaras del programa La Noche, si en este momento la están escuchando esos seres humanos, porque también son personas, los que tienen secuestrado a su hijo, si en ese momento la está escuchando el grupo terrorista de las FARC, ¿qué le puede decir a estos integrantes de este grupo armado ilegal que tienen en poder a su hijo? ¿Qué mensaje les puede dar a ellos?
yo les hago un llamado a los del Frente 26 y a todas las personas que integran todo este grupo armado, que por favor me entreguen a mi hijo, que es lo único que yo tengo. Edson es el motor de mi vida, y que por favor, que ellos saben, ellos tienen mamá, tienen esposa, ellos también tienen hijos, ellos saben también qué se siente el no estar uno al lado de sus familiares, y por favor, que me lo entreguen. Mire que yo me alejé de la policía, de todo, hice todo lo que ellos me dijeron, no tuvimos ningún problema, en ningún momento hemos tenido inconvenientes con ellos, yo les pagué, les cumplí, hice todo lo que ellos me dijeron. Por favor, entréguenme a mi hijo, es lo que les pido, que por favor me lo entreguen. Señora Silvia, eso es lo que usted le dice al Frente 26 del grupo terrorista de las FARC, que son los que tienen secuestrados a su hijo. Pero ¿qué le dice a Edson? ¿Qué mensaje le puede enviar a través de las cámaras del programa La Noche a su hijo si nos está viendo? O si alguien le puede transmitir este mensaje que usted le quiere enviar a través de nuestros micrófonos. A mi hijo Edson Eduardo Páez, quiero decirle que lo extraño muchísimo, que me hace mucha falta porque es la persona con la que yo jugaba mucho. Aparte de que es mi hijo, es mi amigo, mi confidente, es mi compañero de trabajo, porque él me colaboraba mucho acá. Le digo que le envío un beso muy grande, un abrazo, que lo estamos esperando con los brazos abiertos, y que le pida muchísimo a Dios, así como nosotros le pedimos tanto a Dios, que nos ayude, que Él nos va a permitir nuevamente estar reunidos, y que su papito William Páez también le envía un saludo muy especial, porque él sabe que él es el alambrito que le da fuerzas para que él pueda seguir viviendo. Saludamos a esta hora también aquí en el programa La Noche al general Humberto Guatibonza. Él es el comandante del grupo Gaula, el grupo antisecuestro y antiextorsión de la policía colombiana. Bienvenido, general, al programa La Noche. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es el último reporte que tiene el Gaula sobre este secuestro del joven Edson Páez? El último reporte que tenemos de él es que efectivamente lo tiene el Frente 26 de las FARC, que aún se encuentra secuestrado y que la última prueba de vida que se recibió de él fue en el mes de diciembre, o sea que lleva ya casi 6 meses sin saber si continúa con vida o no. ¿Cómo se llevó a cabo este secuestro? Este es un secuestro de un civil, al parecer con fines extorsivos. ¿Cuál es la tipificación de este caso? Bueno, es una modalidad que hemos notado últimamente en la cual una persona, al parecer cercana al joven, lo engañó y mediante engaño lo llevó fuera de Villavicencio y lo entregó en un lugar de la selva colombiana a las FARC. Es un caso típico de engaño en el cual una persona muy cercana a la familia es partícipe de este secuestro. ¿Y cómo se comportan los terroristas de las FARC cuando tienen en su poder a una persona para fines económicos? Bueno, es muy común que ellos logren engañar a las personas, como lo hicieron con la señora, y lograr no solamente 1, sino 2 y 3 pagos por la misma persona, es decir, fingen llegar a un acuerdo con la persona, y cuando la persona lleva ese dinero, le dicen que esa es la cuota inicial de lo que han exigido desde el principio. Entonces, básicamente, ellos lo que van a hacer es, van a seguirla engañando, van a seguirla tratando de conseguir más dinero, y pues como usted mismo escuchó, la señora no tiene ningún inconveniente hacer exigencia económica nuevamente. ¿Ustedes qué le pueden decir a una madre como la que escuchábamos en este testimonio del secuestro? Ella incluso dice que ya pagó una suma, que le están exigiendo otra, y en medio de su desesperación podría llegar a hacerlo. ¿Qué decirle a las víctimas del secuestro en Colombia? Mire, lo que nosotros podemos decirle es que nosotros estamos trabajando del lado de la justicia. Nosotros trabajamos para traer a las personas a la libertad, y la hemos traído con muchas ocasiones, las hemos traído a la libertad. Lo que tenemos que decirle es que están tratando con delincuentes, están tratando con bandidos, y los bandidos pues no tienen palabra. Si usted escucha a la señora, le prometieron que a los 4 días le entregaban el hijo. Han pasado más de 6 meses y no ha pasado. Los delincuentes piensan diferente que los demás. Los delincuentes no tienen palabra absolutamente de nada. Seguramente si la señora logramos acercarnos nuevamente a ella, logramos que trabajar en conjunto, pues podemos llegar de pronto a un rescate o a establecer dónde está este muchacho. Pero el mensaje es que confíen en las autoridades, que nosotros estamos del lado de ellos.
General Guatibonza, el Congreso aprobó el marco jurídico para la paz. Las FARC se comprometieron a no volver a cometer secuestros. Usted, que es el comandante de la Unidad Antisecuestro de Colombia, ¿están cumpliendo o no están cumpliendo su palabra? Mire, el secuestro no es un delito que se cometa un día y al día siguiente ya no exista. Es decir, el secuestro es un delito que es continuo. Si una persona fue secuestrada hace un mes y hoy día continúa secuestrada, pues están secuestrando. Y esta es la prueba más sencilla de decir que hay personas secuestradas. Y no solamente este joven, también tenemos otros secuestros en Colombia en los cuales la guerrilla continúa con los secuestrados. Es decir, no ha cumplido su palabra porque esas personas continúan secuestradas. Solamente la semana pasada un secuestro también en el Meta de 2 trabajadores de una empresa, los cuales fueron liberados por la presión que hicimos conjunto con el Ejército Nacional, pero salen en poder de las FARC, o sea que continúan con su práctica de secuestrar. Es decir, desde febrero que las FARC dijeron hacer este compromiso, usted ha recibido, o su unidad ha recibido, nuevos reportes de secuestros a personas civiles en Colombia. Por lo menos tenemos 5 casos en los cuales después de esa fecha hemos tenido reportes de secuestros de parte de las FARC, más los que ya venían de un tiempo atrás, como el caso de Edson, que es del año pasado, pero continúa secuestrado aún. Pues General Humberto Guatibonza, comandante del Grupo Gaula, es el Grupo Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Colombiana. Queremos agradecerle por haber estado con nosotros aquí en el programa La Noche. Con mucho gusto. Seguimos en estudio conversando con el representante Guillermo Rivera, es un representante por el Partido Liberal y que aprobaron este marco jurídico para la paz. Va a haber una comisión de la verdad, pero en esta comisión de la verdad aún también habría que hablar de por lo menos 300 civiles que están secuestrados, según algunas ONGs, y de los cuales no se sabe nada. ¿Cree usted que se pueda tener conocimiento del paradero de estas personas, de las que en Colombia no se habla hoy en día? Pues esa es la idea. Cuando discutíamos la ley de víctimas tomamos la decisión de no incorporar en ella la creación de una comisión de la verdad. Y la razón por la cual no se hizo es porque se juzgó más conveniente esperar hasta la terminación del conflicto armado para conformar una comisión de la verdad y hacer toda la investigación de los diferentes eventos de violaciones a los derechos humanos durante todos los años del conflicto. Este acto legislativo, que está previsto para ser desarrollado en una ley cuando se puedan dar las condiciones para un proceso de paz, lo que creemos es que debe esa ley integrar una comisión de la verdad que contribuya al acceso de las víctimas a la verdad de manera paralela a la manera como también lo puede hacer la justicia. En muchos países del mundo donde se han desarrollado acuerdos de paz y fruto de estos acuerdos de paz se han terminado conflictos armados, se han establecido comisiones de la verdad. Sí. Mucho de lo que no ha develado la justicia lo han develado estas comisiones de la verdad. Y nosotros lo que creemos es que este es un instrumento muy importante para que las víctimas conozcan la verdad. Estas experiencias de comisiones de la verdad en muchas otras latitudes han sido exitosas y me parece que esta es otra de las ventajas que consagra este proyecto de acto legislativo. Senador José Darío Salazar, por el Partido Conservador, uno de los partidos que no está de acuerdo con el marco legal para la paz. ¿Cree usted que las víctimas vayan a aceptar ver finalmente en un proceso de paz a las personas, como usted lo veía en el caso de Edson Páez, que cometieron secuestros? ¿O cree usted que finalmente la salida entonces debe ser una salida de derrota militar a una guerrilla que ya está debilitada pero aún sigue activa? Primero que quiero decir es que este acto legislativo, y una vez salga la ley estatutaria, a él pueden acogerse a los beneficios de suspensión de la ejecución de la pena, o sea, no ir a la cárcel, o la renuncia a la persecución penal, personas individuales. El acto lo dice. Esto se aplica colectivamente a grupos insurgentes o a personas individuales. De modo que no es tan cierto ni es claro que solamente si un grupo terrorista dice me desmovilizo, esto empiece a funcionar. Una vez la ley estatutaria se expida, podrán individualmente personas acogerse a este marco, y podrá un grupo o parte de un grupo y los otros seguir delinquiendo. Como esto no le pone límite a los delitos, este marco para la paz
estimula, en mi opinión también, a nuevos grupos que quieran delinquir, que quieran cometer esta clase de crímenes, y pueden ellos tener la esperanza de que se les aplique esta norma que no pone fechas hasta cuándo se aplica y que estimula nuevas organizaciones criminales que se pueden crear para después acogerse a este marco para la paz. Sobre el tema de que si las víctimas van a aceptar esto o no, yo realmente creo que no hay paz sin justicia. Y sobre el tema de la Comisión de la Verdad, quiero expresar lo siguiente. Si la Fiscalía, con todo su inmenso aparato presupuestal, que son billones de pesos, si la justicia, con todos los billones de pesos que destina a las investigaciones, a la valoración de las pruebas, a los procedimientos, no ha podido esclarecer una gran cantidad de crímenes en Colombia, ¿usted cree que una Comisión de la Verdad compuesta por 5 o por 10 personas nos va a decir la verdad sobre los crímenes en Colombia? Yo creo que esto es bastante ingenuo. Pues vámonos con esto a una segunda pausa comercial en el programa de la noche. Cuando regresemos, ¿hasta dónde deberían ser perdonados los terroristas dentro de un eventual proceso de paz en Colombia? Ya regresamos.